Perfecto. Bueno, entonces continuamos con esto de la suspensión de las relaciones de trabajo. Y justo comentábamos esto de la prisión preventiva. Otra de las causas que ameritan suspender las relaciones de trabajo, justamente es el arresto del trabajador. Ojo con esto de los arrestos, trabajador. Ojo con esto de los arrestos. El arresto no es una sanción, no es una medida de premio de carácter penal. Sí, por supuesto que puede existir una privación de la libertad, pero no es penal, el arresto es administrativo. Y el arresto máximo se puede llevar a cabo por parte de la autoridad hasta por 36 horas, por parte de la autoridad administrativa. Si lo metieron al torito, porque, por lo que sea, 36 horas, o como es con las mujeres, la famosa vaquita, que dicen que hay un torito de las mujeres, o le impuso una autoridad, un juez, por desacato mandato judicial, voy a mandar un arresto por 36 horas. Obviamente, eh, pues a lo mejor fue por una falta que cometió el trabajador, pero nada tiene que ver con la relación laboral. El trabajador en nada faltó o en nada violentó las condiciones o las obligaciones que suscribió hacia con su empleador o hacia con su patrón. Pero pues el patrón tampoco tiene la culpa de que el trabajador haya cometido ciertas situaciones. Entonces se suspende la relación de trabajo. El patrón no tiene la obligación de pagar salarios por el arresto y cuando el trabajador pues salga de este arresto, pues pueda continuar esta relación que ha sido suspendida. ¿Alguna duda de esto que estoy comentando? Bueno, quinto, quinta causa de suspensión de la relación laboral. Y esto es tampoco por culpa ni del trabajador ni del patrón. Como ustedes ya bien lo saben, el Estado mexicano puede convocar a las personas, a los ciudadanos mexicanos, para el cumplimiento de algunos deberes inherentes. Como por ejemplo, el cumplimiento de servicios, lo vamos a poner así, el cumplimiento de servicios, el desempeño de cargos. Estos cargos tienen que estar indicados en principio, algunos de los cargos indicados en el artículo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Si el Estado me llama para que yo forme parte de alguna comisión, si a lo mejor necesito cumplir alguna de las obligaciones del 31 fracción tercera de la Constitución, el Estado me convoca para ser parte de algún jurado, de algún consejo, tengo que asistir a alguna junta de gobierno, tengo que asistir o formar parte de algún censo, por ejemplo, censo, censo, algún cargo público, alguna función electoral, vas a ser funcionario de casilla. Si me convocan para alguno de esos cargos por parte del gobierno, si las autoridades me llaman, pues no es culpa ni del trabajador ni del patrón. El trabajador está obligado a hacer caso a las autoridades. El patrón no está obligado a seguir pagando esos salarios porque pues no fue una situación en la cual haya intervenido la voluntad del patrón, ni del trabajador tampoco, y cuando termine de prestar esos servicios, en los jurados, en los consejos, en los censos, en las asistencias, algunas juntas de gobierno, algunos cargos de función electoral, pues en ese caso, eh, cuando terminan estos trabajos, se retomará la relación de trabajo. ¿Tienen alguna duda con esto? Profesor, ante la capacitación de personas en futuras votaciones electorales, ¿ahí sí debe pagarle el trabajador o no? ¿Qué diga Volvemos el a lo patrón? mismo. Es lo mismo, mi estimada Daisy, lo mismo que estamos comentando. Es una causa para suspender la relación de trabajo. Te llamaron las autoridades, no vas a poder venir a trabajar. Bueno, pues cumple tu función ciudadana. No es mi culpa, pero no por eso te voy a despedir, pero pues tampoco te voy a pagar. Yo no estoy obligado tampoco a pagarte. No, no va a terminar la relación, no estás incurriendo en ninguna falta.
ve a hacer caso a tus obligaciones, ve a capacitarte, asiste el día de las votaciones y bueno, pues adelante. Ya cuando termines retomamos la relación de trabajo, incluyendo la capacitación. ¿Sí me explico? Sí, gracias. Ok, ¿alguna otra duda? Bueno, vamos a hablar de un sexto supuesto que está íntimamente relacionado con el anterior. Puede ser el caso también que se les designe la designación de los trabajadores como representantes, vamos a pensarlo así, como representantes de algunos organismos estatales. ¿Qué pasa si algunos organismos estatales o algunas instituciones mandan llamar a los trabajadores para que formen parte también de estos organismos? Vamos a pensar en las propias, antes de la reforma obviamente, que entra en diciembre, las propias juntas de conciliación y arbitraje. Recuerden que hasta el momento las juntas de conciliación y arbitraje están conformadas por un presidente, por un representante del capital o de los patrones y por un representante de los trabajadores o de la fuerza de producción. Si las juntas nos convocan, puede ser la Junta de Conciliación, la Junta de Conciliación y Arbitraje, puede ser también la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que también convocan a los trabajadores para analizar cuáles son estas necesidades básicas de los trabajadores. Puede ser la Comisión Nacional también de Participación, ahorita se los pongo, Nacional de Participación de los Trabajadores en las utilidades de las empresas. También hay una comisión para que los trabajadores defiendan estos derechos a participar, lo que estábamos comentando hace rato, en las utilidades de las empresas, etcétera. Si algún órgano o alguna institución manda llamar a los trabajadores para ser partícipe en estas comisiones, el tiempo que sea, a lo mejor no es una función permanente, pues se suspende la relación de trabajo, tampoco es que el trabajador tenga, el patrón, perdón, tampoco es que el patrón tenga obligación de pagarle al trabajador mientras esté ausente, y en algunos casos, no es que tengan que estar de planta estos trabajadores, forman parte, sí, claro, pero pues tampoco es que todo el tiempo tengan que estar descuidando sus labores. Oye, yo formo parte de la comisión de los salarios y del reparto de utilidades, maravilloso. Cuando no estás, pues el patrón ya sabe, pues que no te tendría que pagar. Salvo que lleve a algún acuerdo con el patrón, evidentemente, que en pocos casos esto sucede. ¿Alguna duda con esto que estoy comentando? Profesor, ¿cómo son seleccionados estos trabajadores que participarán en estas comisiones? Depende. Se supone que tendrán que ser al azar, pero ¿sabes quién interviene mucho en esto? Los sindicatos, sobre todo los trabajadores que hacen mérito en algunos sindicatos poderosos, porque hay varios tipos de sindicato. Hay sindicatos que sí, con los que conocemos como los blancos, ¿no? Los sindicatos de cuello blanco, que son nada más para que las autoridades asuman que una empresa está ahí supeditada y cumple con la obligación sindical. Y hay sindicatos de rojos, como les llaman, que son los álgidos, que son los escandalosos, los que sí te pueden plantear manda, lo que sea. Entonces, los trabajadores van posicionándose, van haciendo méritos. Y te soy bien sincero, ya los trabajadores que forman parte, que están debidamente posicionados, a veces a trabajadores sindicales, etcétera, justamente son los que son convocados porque ya los conocen. Se supone que tendría que llamarlos la autoridad al azar, pero ¿cómo los va a llamar al azar, no? ¿De qué sector los podría llamar o de dónde los podría llamar? Pues la autoridad puede tener conocimiento justamente de estos sindicatos o pues la realidad también es que tendría que escoger una fuente de trabajo y solicitar al azar, ¿no? Pero la realidad, pues en gran parte provienen de allí, de la fuerza sindical. O a menos que una autoridad que también, por dedazo entre comillas, que tengas a alguna persona que tenga que te dé el apoyo. Oye, yo conozco a un trabajador, una autoridad, tendría que ser al azar, que eso es lo ortodoxo, ¿eh? Pero
Generalmente se escogen por sector, por industria, por fuente de trabajo, así es como tendrán que ser escogidos, pero pues ya nos vamos al mundo del deber ser. Hay que hacer méritos. ¿Sí me doy a entender o no? ¿O fue confuso? Uh-huh. No, sí, profesor. Y justo porque le pregunto porque me surgía la duda de qué reacción tiene el patrón cuando uno de sus trabajadores es llamado a formar parte de estas comisiones, porque pues al patrón tampoco le conviene que el trabajador tenga pleno conocimiento de sus derechos y demás, ¿no? Entonces, posiblemente pueda pues verse un poquito renuente a esta participación del trabajador. Es como cuando te entrevistan o llenas una solicitud de empleo y te preguntan si formas parte de un sindicato, ¿no? Que yo creo que no se acababa de ver el día de ayer que al parecer unas personas promovieron un amparo, si no me equivoco, sobre pues estas especificaciones sobre cierto límite de edad para poder trabajar, ya que se consideraba discriminatorio, y creo que sí lo ganaron. Entonces, pues yo creo que también estos temas, como si está sindicalizado, pues podrían considerarse como un acto discriminatorio. Y no creas, esto lo toma muy en cuenta la ley. Por ejemplo, cuando los trabajadores son despedidos de fuentes de trabajo, pero grandes, vamos a pensar en una gran fuente de empleo. Esto se da, por ejemplo, en Telmex, cuando Telmex era el monopolio de la telefonía en México. Los trabajadores eran despedidos y, como les comentaba, tienen dos posibilidades: demandar la indemnización constitucional o pueden demandar la reinstalación. Oye, quiero que me regreses mi trabajo, pero ¿en serio quieres regresar con tu mismo patrón, a tu misma plaza, con las mismas personas? Si ya tienes el antecedente, si ya te peleaste, tú puedes pedir como trabajador en un momento dado que si gana la reinstalación, pues se te ubique en una plaza o en un lugar o en una categoría totalmente, bueno, o en una plaza o en un lugar totalmente diferente de la misma empresa, pero lo que te tienen que respetar al final, pues es tu categoría, tu salario y las funciones que desempeñas, ¿no? A lo mejor no te vas a la sucursal de Sevilla, te vas a la sucursal de Azcapotzalco, ¿no? Por decir algo. Te estoy respetando tu trabajo, te estoy respetando tu jerarquía, tu puesto, tu salario, pero ahora lo vas a hacer en otro lugar. Y muchos trabajadores terminan por decir, ok, yo no quiero que regrese nunca. Entonces, prefiero eso y asumo que tengo que pagarle la indemnización constitucional. Te pago, pero no regreses. Algunos patrones no lo toman del todo mal. No lo toman del todo mal porque pues saben perfectamente el sector que representan. Hablemos de empresas grandes, hablemos de fábricas grandes, donde pues a ellos les interesa un poquito más estar posicionados. Y eso del amparo que comentas, pues por supuesto, a todas luces es algo que es una situación que es totalmente discriminatoria. Qué bueno que lo ganaron, porque para eso es que considero yo que sirven esos derechos. Pobres personas, ya a los 40, 40 y tantos años, prácticamente ya no eres apto por edad. Y eso, Y sí, justamente eran de 40, claro, mayores de 40. no, pues imagínense, yo tampoco soy apto, ya soy anciano, ya soy de la tercera edad. Qué triste sería eso. Pues pobres, qué bueno que lo ganaron, totalmente. Bueno, ok. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Bueno, vamos a hablar de otra causal más, de suspensión de la relación de trabajo. Y esta causal justamente se da cuando los trabajadores son contratados por parte del patrón. Cuando nosotros vamos a ser contratados en una empresa, naturalmente tenemos que atravesar un proceso de selección bastante interesante. Yo descubrí la vacante en internet y yo la descubrí en el periódico y a todos nos citaron en un outsourcing que está a lo mejor en insurgentes. Tenemos que llevar documentos. ¿Qué documentación están solicitando? Ah, pues me están solicitando un currículum vitae, me están solicitando mis constancias porque están solicitando operadores para ciertas máquinas en una fábrica, entonces yo tengo constancias, tengo certificaciones. También se requiere que tenga algún tipo de carrera profesional y que yo pueda estar en posibilidades de acreditarle que estudia a lo mejor una ingeniería, algunas referencias personales, una serie y un cúmulo de documentos. Cuando llego a la entrevista de trabajo, resulta que soy la persona más calificada y más competente del mundo, pero me faltaron las cartas de recomendación y ¿qué creen? Todavía no termino la ingeniería, me falta titularme. Híjole, pues sí quiero contratarte, pero
no tienes toda la documentación, te falta, por falta de documentación, esa es la séptima causal, por falta de documentación, o por falta de la documentación que exijan las leyes, los reglamentos, justamente para prestar el servicio que es imputable que tendría que pagar, o que tendría que prestar, perdón, el trabajador. Tú para ejercer, porque además, creo que ya lo habíamos comentado, la Ley General de Profesiones establece cuáles son las labores o cuáles son las profesiones o los actos que deben de ser ejecutados por parte de una persona con un título profesional y una cédula. La Ley General de Profesiones va a establecer cuáles son los trabajos que requieren cédula profesional o título para poder ejercer profesionalmente. Si yo no lo tengo, si yo voy a ejercer a nivel de ingeniería y es necesario, de acuerdo a la Ley General de Profesiones, este documento, pues yo no puedo hacerlo. Puedo tener todo el expertise del mundo, puede tener el trabajador, puede tener toda la capacidad, puede ser un erudito, pero si la propia ley, las propias leyes requieren que es necesario el título profesional o es necesaria la cédula, pues ¿qué puede hacer el patrón? Lo que puedo hacer es, mira, pues suspendemos la relación de contrato, pero no puedes empezar hasta que no me presentes tu cédula profesional o tu título. Vamos a suspender la relación de trabajo y no puede ser indefinido. También debes entender que si en cierto lapso no me entregas estos documentos, pues ya no vamos a poder continuar con la relación de trabajo. ¿Okay? Pero esta causal de suspensión gira en torno justo a los documentos, no que pida el patrón además, sino que soliciten las leyes y los reglamentos para que el trabajador pueda ejecutar sus funciones. Ni siquiera es que sea un capricho del patrón, es que lo dicen las leyes y los reglamentos. Tú para ejercer a nivel medicina, si quieres ejercer como médico, que eso sí es un poquito más plausible, si tú quisieras ejercer como médico, tendrías que tener una cédula profesional, un título. Si no, no puedes ejercer como médico. Y tú, yo sé, a lo mejor que tienes mucha experiencia y todo lo que tú quieras, pero necesito este documento. Cuando lo tengas, continuamos y reanudamos la suspensión, la relación laboral, mientras tanto esté suspendido. ¿Sí me di a entender o no? Sí. Ok. Y bueno, pues comentarles, recalcar que justo por todas estas consideraciones que hemos platicado, no debemos confundir la suspensión de la relación de trabajo, que está cesando parcialmente, temporalmente, con los temas de incapacidad o riesgos de trabajo. En ambos casos, en algunos supuestos, está obligado a pagar salarios el patrón, en otros no. En el caso de las incapacidades, pues por supuesto que el patrón tendría que pagar. Situación totalmente diferente y distinta y transversal a las obligaciones que tiene el IMSS, el ISSSTE o el ISFAM. Sin embargo, los supuestos son diferentes. En la suspensión de las relaciones de trabajo, eh, la relación de trabajo cesa por un tiempo delimitado. Las partes, tanto patrón como trabajador, no deben y no están obligados a cumplir estas prerrogativas en favor del otro. Está pausado, no es forzoso que cumpla sus obligaciones. La suspensión deja viva, deja subsistente la relación de trabajo, que eso es importantísimo. La relación de trabajo subsiste en la suspensión. Y solamente se está suspendiendo la prestación del trabajo y el pago del salario. Eso es lo que se está suspendiendo. Pero la relación de trabajo subsiste, que es lo que les comenté en su momento. ¿Alguna duda de estas causales de suspensión de la relación de trabajo? No, profesor, gracias. Gracias. Ahora vamos a lo más interesante. Las causales de rescisión. Causales de rescisión. Recuerden ustedes que rescisión es terminar, significa dar por terminado un contrato. Las causales de rescisión del contrato de trabajo o de la relación de trabajo. Porque rescindir significa dar por concluida la relación de trabajo, el contrato individual de trabajo, y puede ser por la voluntad de alguna de las partes. Esta relación de trabajo se puede dar por concluida por alguna de las partes, ya sea porque el trabajador lo quiera así, porque el patrón también
lo decida así, en cuyo caso será un despido injustificado y tendrá que pagar. Pero también puede ser que el patrón lo decida, o porque de común acuerdo, de manera bilateral y no unilateral, ambas partes decidan terminar esta relación de trabajo. De común acuerdo. Lo puede ser el patrón, lo puede ser el trabajador, o puede hacerlo cualquiera de las partes, solamente que hay consecuencias de derecho. Si hay una causal que no es imputable a nadie, si pudiéramos hablar de una causal imputable al patrón, pues el patrón va a ser responsable, pero si las partes deciden de común acuerdo, de manera bilateral, terminar la relación de trabajo, entonces no tendría por qué estar obligado el patrón a pagar indemnizaciones constitucionales ni a hablar de reinstalación en una junta de conciliación, sin lugar a dudas. Entonces, si las partes deciden de común acuerdo terminar la relación de trabajo, pues existe una justificación. O puede no existirla, en cuyo caso el trabajador tendrá derecho a que el patrón pague estas prestaciones. Y aquí hay dos supuestos muy importantes para hablar de esas causales. El primero de estos supuestos son las causas de rescisión sin responsabilidad para el patrón. Causas de rescisión sin responsabilidad para el patrón. Y dos, causas de rescisión sin responsabilidad para el trabajador. En un caso, la terminación de trabajo se le puede imputar al trabajador. Fue culpa del trabajador. Y en el segundo caso, la terminación de la relación de trabajo se le puede imputar al patrón. No fue culpa del trabajador, fue culpa del patrón. Y es justamente lo que vamos a comentar. Primero vamos a platicar de las causas para terminar la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón. En pocas palabras, analizaremos a continuación las causas de la terminación de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón, o sea, por culpa o asumibles, reclamables al trabajador. ¿Por qué causas podría terminarse la relación de trabajo? Y esa terminación de trabajo puede ser imputable al trabajador. No fue culpa del patrón, fue culpa del trabajador. Algo hiciste mal, trabajador. ¿Qué hiciste mal? Ah, pues vamos a analizar estas causales. Estas causales son señaladas expresamente en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo. Artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo. Interesantes todas estas. Vamos a hablar de la primera. ¿Qué pasa si el trabajador quiere engañar al patrón? Y no nada más al patrón. Se pone engaño al patrón o al sindicato. ¿Qué sindicato? Como ahorita que preguntamos, ya hablábamos con Alma, los sindicatos proponen ciertos cargos consejiles, pero también los sindicatos se encuentran en función o en capacidad o en aptitudes para proponer un trabajador determinado a una fuente de empleo. A lo mejor podemos hablar de una industria, de una fábrica que se dedica a la actividad hulera, y esa fábrica de hule necesita 15 trabajadores, y esos 15 trabajadores son propuestos por el sindicato de los trabajadores de la industria hulera. ¿Qué pasa si el trabajador quiere engañar al trabajador, al dueño de la empresa hulera, o al sindicato que lo propuso para trabajar en torno a los documentos para acreditar su capacidad en el empleo? ¿Qué pasa si esos documentos son falsos? Y ahorita me explico. Y les va. Oye, sindicato, no seas mala onda. Necesito trabajo. Tengo 3 hijos. ¿Qué sabes hacer? No, pues yo sé trabajar el hule. Yo trabajé 15 años en una fábrica de hule, pero
pues ahorita la situación está muy complicada. Después del COVID las cosas están muy, muy, muy negras para mí y mi familia. Échame la mano. Sí, cómo no. Yo conozco, obviamente, varios patrones y varias fábricas que se dedican a esto. ¿Ok? Voy a ver dónde te coloco. Gracias, sindicato. Oye, pero me están pidiendo acreditar, pues, que tienes capacidad en el empleo. ¿Tienes algún documento que acredite, pues, que efectivamente trabajaste durante 15 años en alguna otra fábrica de la industria hulera? Sí, cómo no, sí lo tengo. Ah, bueno, me lo traes mañana, sí. Y en la noche, híjole, le dije que sí al sindicato, pero no tengo esos documentos, nunca me dieron nada. Y además me están pidiendo 2 referencias, 2 cartas firmadas por referencias personales. Bueno, pues lo que decide hacer el trabajador es falsificar las cartitas. Voy a inventarme 2 nombres. Voy a echarle un garabato y una firma. Y además, pues voy a hacer en PowerPoint algunos reconocimientos que acreditan que tengo aptitudes y que he trabajado en empresas de alta talla que se dedican a la industria hulera. Y entonces, al día siguiente, el trabajador le da esas cartas apócrifas y esos documentos o certificados o diplomas hechos en PowerPoint al sindicato. Y el sindicato se los va a entregar además al patrón, al nuevo patrón. Aquí están. ¿Qué pasa si el trabajador o el sindicato se dan cuenta de que esa documentación es falsa? Nunca, nunca, nunca tuviste esos, ni siquiera conocemos a esas personas. No te conocen, son números inventados, todo es inventado, estos certificados son falsos. Eso es una causa de la terminación de trabajo, de la relación de trabajo, imputable al trabajador y no al patrón. Aquí el tema es que para hacer valer esa causal en un proceso se tienen máximo 30 días. Si el patrón no quiere hacer valer, o más bien, si el patrón quiere hacer valer esa causal para terminar la relación del trabajo imputable al trabajador, tiene máximo 30 días para hacerle valer a la Junta de Conciliación de Arbitraje, todavía junta. ¿Sí está claro? Prácticamente es presentar documentación falsa en la fuente de empleo, en el sindicato, dando de comer con el patrón. ¿Alguien tiene alguna duda en torno a esto? Pero si se dieran cuenta después de los 30 días, profesor, como usted mencionaba, ya no podrían No, hacer ya nada no, al respecto. ya no. Mala tarde para el patrón. Después de 30, y hay una razón muy sencilla. Si después de 30 días no reclamas, no lo reclamas al trabajador, pues es que estás conforme con sus labores prestadas. La ley entiende que tácitamente consentiste, que aunque los documentos hubiesen sido falsos, el trabajador es capaz para desarrollar la labor encomendada. ¿Ok? No me di cuenta. Chin, qué mala suerte. Si quieres correrlo, órale, pero ya es despido injustificado. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Ok. Segunda causal de despido imputable al trabajador. El propio trabajador, durante sus labores, naturalmente, el propio trabajador durante sus labores incurra en falta de probidad o honradez, o sea, lleve a cabo actos que no sean conducidos con verdad, o sea, que mientan, que roben, engañe, prácticamente esos son los supuestos: mentir, robar, engañar, que realice cualquier acto contrario a las buenas costumbres, que se acredite que el trabajador no es honrado, que actuó con violencia, amagos. ¿Alguien sabe qué es un amago? Es un amago. Podría decirse que es privar a alguien de estar, pero en el mismo lugar. Podemos hablar de una situación de sometimiento, hablar de amago. Puede ser físico, puede ser de otra manera. Si yo chantajeo, si yo hago falsas acusaciones,
Si yo doy malos tratos, si yo como trabajador hago malos tratos ¿a quién? A los compañeros de trabajo. También puede ser a los superiores, a los supervisores, al personal directivo o administrativo. Ok. Obviamente este personal directivo o administrativo tiene que ser de la empresa o del establecimiento donde se esté prestando, donde se esté llevando a cabo la relación laboral. En estos supuestos, pues por supuesto que va a haber causa de la terminación de la relación laboral y va a ser imputable al trabajador. Imagínese un trabajador que puede llegar en estado de prepotencia. Es que yo tengo mucho tiempo aquí. Acaban de normar un nuevo supervisor en la planta. Y entonces el trabajador, porque sí los hay, yo sé más que tú. Yo tuve que haber sido supervisor. Yo no sé por qué no me dieron tu plaza. Pues no lo sé, señor. Tal vez porque yo sí tengo un título y usted no. Pues a lo mejor. Pero tú qué me vas a enseñar, niño, etcétera, ¿no? Y ese tipo de cosas. Y son groseros y además no siguen las instrucciones. Oiga, yo soy el que tengo que autorizar sus horas para que pase a cobrar su salario. ¿Tú qué me vas a estar autorizando? Yo me voy con los de arriba. Demeritar, actuar con violencia. Y a veces hasta groseros y hasta violentos. Podemos llegar a traspasar esa barrera física. Podemos llegar a los empujones. El trabajador puede llegar a eso. Te voy a empujar y nos vamos a la salida y empezamos con esos pequeños golpes y esas pequeñas cachetadas y lo que a ustedes se les ocurre en mente, ¿no? Ese tipo de actos, de malos tratos, y además que los trabajadores y los compañeros, oye, ya viste a este señor que, pues el más grande de toda la plaza, a todos nos está agrediendo, llega a la hora que quiere, no le dicen nada, es prepotente. En ese supuesto, claro que operaría la rescisión de la relación de trabajo. Y además el señor se le hace fácil. Roba cosas de la empresa. Pues este lápiz, llevo tanto tiempo que estoy como en casa. Y empieza a robarse, robo continuo, continuado. Empieza a robarse los artículos de la papelería, los rollos de papel de baño. Pues no hay en mi casa, estamos en confianza, me llevo el rollo de papel de baño, el jabón. Falta de la probidad u honradez. La única justificación que pudiera llegar en un momento dado a tener este trabajador es que haya mediado provocación. Esto es muy diferente. Si es un trabajador que está laborando normalmente en la planta y de repente otro trabajador, oye, ¿qué me ves? No, no, tranquilo, no te estoy viendo nada. No, ¿qué me ves? Me estás viendo feo. Y empiezan los empujones. Ah, eso se llama provocación. Si me dio provocación y se terminaron peleando, pues ni modo que el trabajador se quede con los brazos cruzados, a lo mejor lo van a sancionar, lo que sea, ¿no? Pero si hubo provocación por parte de otro trabajador, por parte de otro supervisor, por parte de otra empresa, pues naturalmente eso no va a ser culpa del trabajador, no puede ser imputable al trabajador. Ahí no podría operar, si hay provocación, no podría operar la rescisión imputable al trabajador. Y es importante porque ustedes por una situación como estas, pues pueden acreditar, obviamente, que no es una causa imputable al trabajador. Y estamos hablando de actos estrictamente violentos, porque si hablamos de actos de falta de probidad o honradez, dígame quién roba sin querer. Ay, me lo robé sin querer. Pueden alegar, no sé por qué llegó a mi portafolio ese cheque jugoso, o esos billetes, o un lápiz bueno, ¿no? Pero si misteriosamente se robaron un cheque o una cantidad de dinero, qué misterioso que lo haya robado, ¿no? Pues por supuesto que ahí hay toda la intención del mundo, ¿no? Estamos hablando de actos violentos, de actos donde hay agresión, donde hay amagos, donde puede haber riñas. En ese supuesto sí, acreditar la provocación en el proceso va a ser bastante relevante, importante, pero no en las otras causales. ¿Tienen alguna duda? Profesor, pero esta fracción, por ejemplo, no menciona acerca de sus compañeros. ¿Cómo que de los compañeros? Ajá, o sea, esta solamente habla acerca de faltas que pudiera cometer en contra del patrón, personal familiar, administrativo. personal Sí, por directivo. supuesto. Sí, pero hay otras que sí hablan de eso.
Justamente, sí, por supuesto que hay otras que hablan de eso y le vamos a ver, donde se habla concretamente de los compañeros, pero si hablamos, por ejemplo, de un supervisor, que fue lo que yo les comenté en un momento dado, que quién puede ser un representante del patrón, que puede ser un directivo, que puede ser no, un gerente, por ejemplo, pues sí. Pero, ¿qué pasa si un trabajador se pelea con otro trabajador y hubo provocación? ¿Qué manejo le das? A lo mejor no es un administrador, claro, la fracción no refiere un trabajador homólogo. Tiene que ser entonces un administrador o puede ser un gerente. Forzosamente tiene que ser un gerente el que haya provocado al trabajador. ¿Qué opinan? Sí, de hecho ya vi que justo en la fracción tercera y sí dice cometer el trabajador contra alguno de sus compañeros cualquiera de los actos enumerados en la fracción anterior. Así es. Sí, gracias, profesor. Claro que sí. ¿Alguna otra duda, muchachos? Ninguna, profe. Ok. Bueno, entonces, También, perdón, sí, adelante. también la fracción cuarta la relaciona con la fracción segunda. Cometer el trabajador fuera del servicio contra el patrón, sus familiares o personal directivo o administrativo, alguno de los actos a que se refiere la fracción segunda. Claro, y aquí la diferencia va a estribar en que ya es fuera de la fuente de trabajo, a diferencia de las dos fracciones ulteriores, que tendría que ser en el centro de trabajo o durante el desempeño del trabajo. Prácticamente esa es el supuesto. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, muchachos y muchachas? Ujú. Ok, pues yo les agradezco mucho su atención.